Vamos a comenzar este vídeo explicativo de los ácidos nucleicos y comenzaremos diciendo qué son los ácidos nucleicos. Yo creo que estos son bastante conocidos, son moléculas que ya has estudiado seguramente, y una palabra importante es decir que son polímeros. Si te fijas, aquí se ve un ADN y un ARN y son largas cadenas formadas por nucleótidos. El nucleótido sería el monómero que forma esta gran molécula que es el polímero. Los nucleótidos vamos a ver a continuación qué es lo que son. Aquí veríamos el nucleótido, una de las yo creo que de las cosas que ya sabes, y es que están formados por, uno de sus componentes son las bases nitrogenadas. Aquí te muestro las bases púricas, adenina y guanina, y las pirimidínicas, para que veas pues, que tienen una estructura similar, aunque seguramente no hay que dárselas de memoria, pero bueno, que sepas identificarlas. Las que están formadas por dos anillos son las púricas, y las que están formadas por un anillo son las pirimidínicas. Decíamos que los ácidos nucleicos son polinucleótidos o polímeros, que están formados por nucleótidos, que es el monómero. Fíjate, un nucleótido está formado por tres elementos, que es un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esto es lo que nosotros llamamos nucleótido. Tiene tres elementos. Pero también una estructura que quizás es importante que sepas es que es un nucleósido. El nucleósido sería solamente el azúcar, monosacárido, ribosa o desoxirribosa, y la base nitrogenada, unidas por un enlace N-glucosídico. Aquí tienes el nitrógeno. Esto sería el nucleósido. Cuando a este nucleósido se le une mediante un enlace éster un grupo fosfato, entonces ya tengo tres componentes que son los que forman el nucleótido. Este nucleótido es recuerdo otra vez que es el monómero de los ácidos nucleicos. Es importante cuando hables o cuando te pregunten de nucleótidos, solamente identificar los enlaces que se forman. Fíjate que dos nucleótidos, decíamos que un nucleótido tiene un enlace N-glucosídico y un enlace fosfato aquí dentro del nucleótido, y cuando un nucleótido se une a otro nucleótido, se unen a través del grupo fosfato, que forma un enlace éster entre el nucleótido que tiene ese grupo fosfato, que sería este nucleótido que está aquí abajo, y el nucleótido anterior o con el que se va a unir. De manera que este grupo fosfato se va a unir al carbono, al OH del carbono 3 del otro nucleótido. Este sería un nucleótido que tiene su grupo fosfato, se va a unir a este nucleótido que tiene su propio grupo fosfato, y fíjate que se unen el carbono 1, 2, 3. Aquí se unen el carbono 5 de este nucleótido, el grupo fosfato, con el carbono 3. Si te fijas, esto es importante lo que vamos a explicar ahora, aunque lo diremos más adelante, es esto de los extremos 5' y 3'. ¿Qué quiere decir? Pues fíjate, este nucleótido, su carbono 5', que es este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Su carbono 5 tiene el grupo fosfato que no se ha unido a nada, o dicho de otra manera, libre. Bueno, pues este nucleótido que tiene el fosfato del carbono 5 libre se llama extremo 5'. Y si miras aquí al final, si esto fuese una cadena, al final de esta cadena veríamos que este último nucleótido, su carbono 5' no está libre, lo ves aquí, su fosfato del carbono 5' está unido al nucleótido anterior, pero el que sí está libre es el OH del carbono 3'. Entonces este extremo de aquí, como tiene el OH, el carbono 3' libre, pues se llama extremo 3'. ¿Por qué se llama 3' y no solo 3? Porque los carbonos que se enumeran con números, por decirlo de una manera, normales, 1, 2, 3, 4, 5, son los de la base. Y los del azúcar ahora se le nombran con prima. 1', 2', 3', 4' y 5'. Así. Aquí ves lo que sería la cadena del ácido nucleico, y aquí se ve, esto sería un nucleótido desoxirribosa con su base y su grupo fosfato. Y aquí sería el segundo nucleótido. Sería la desoxirribosa con otra base y el grupo fosfato. Y aquí vemos cómo el grupo fosfato tiene un enlace éster con el azúcar de su nucleótido y este nuevo enlace éster con el nucleótido anterior. Este es un enlace fosfodiéster, que es el que permite que se unan los monómeros, los nucleótidos, de un ácido nucleico.
Ahora vamos a ver el primer ácido nucleico, el ADN, cuáles son sus características. La primera característica, que creo que ya conoces, es que es una doble hélice. Lo ves aquí muy bien, que es una doble hélice con dos cadenas. Esta es una cadena y esta es otra cadena. Y es destrógira. Destrógira quiere decir que si yo voy de aquí hacia abajo, hacia arriba, va girando hacia la derecha, o lo que es lo mismo en el sentido, por ejemplo, como el que gira un sacacorchos. Además, estas cadenas son antiparalelas. Antes hemos explicado qué es esto de los enlaces de los extremos 5' y 3', y entonces aquí ves aquí que este azúcar, este nucleótido, este sería el nucleótido, recuerda que era base nitrogenada, azúcar y fosfato. Esto es un nucleótido y aquí este tiene el carbono 5' con el grupo fosfato que no se ha unido a nada. Entonces este grupo fosfato libre es el extremo 5', que es lo que pone aquí en verde, que no se vea muy bien, el extremo 5'. Y este nucleótido de aquí tiene su base nitrogenada, su azúcar y aquí estaría su grupo fosfato. Aquí no lo pone porque pone que la cadena continúa, pero si fuera el último, aquí habría un grupo fosfato en el carbono 3'. Entonces el carbono 3', perdón, un grupo OH 3' libre, aquí habría un OH, entonces se llama el extremo 3', ¿de acuerdo? Y en esta cadena se puede observar lo mismo. Aquí estaría el carbono 5' con el fosfato, por lo tanto es el extremo 5', y aquí estaría el carbono 3' con el OH libre. Por lo tanto, fíjate que tiene extremo 5' aquí 3' y aquí 3', 5'. Esto es lo que significa antiparalelas. Se demuestra con esta flechita. Fíjate que esta flechita, la punta de flecha indica el extremo 3' y aquí está hacia abajo y aquí está hacia arriba. Esto es lo que significa que son antiparalelas. Y la tercera característica importante es que las bases nitrogenadas son complementarias, es decir, la adenina se une siempre a la timina y la guanina se une siempre a la citosina. Aquí lo puedes observar. AT con 2 puentes de hidrógeno y GC con 3 puentes de hidrógeno. Una regla mnemotécnica para recordar esto, que estas reglas mnemotécnicas siempre funcionan, sería, por ejemplo, formar una frase con las iniciales de estas letras. Una que yo recuerdo, por ejemplo, que me contaron una vez y no se me olvida nunca, es Alto la Guardia Civil. AT GC. Alto la Guardia Civil. Ahora vamos a estudiar las estructuras. Estructura primaria, secundaria, terciaria. Vamos a ver qué estructuras espaciales tiene esta molécula. Del ADN podemos hablar de su estructura primaria cuando estamos hablando de la secuencia lineal de los nucleótidos. Si te acuerdas de las proteínas, la estructura primaria de las proteínas era el orden de los aminoácidos, pues aquí sería el orden de los nucleótidos. O lo que es lo mismo, los genes. Los genes que están secuenciados, primero un gen, luego otro gen, en el ADN. Eso sería la estructura primaria. Si hablamos de estructura secundaria, entonces ya tenemos que hablar de plegamientos en el espacio. Seguro que tú recuerdas esta molécula, la has visto muchas veces, que es el modelo de Watson y Crick, ¿vale?, del ADN. Bueno, pues, o modelo de la doble hélice dextrógira. Bueno, pues el ADN, cuando se muestra así plegado, estamos hablando de su estructura secundaria, cuando hablamos de la doble hélice. Este es el ADN más famoso, que es el ADN B, tipo B. También hay un ADN tipo A y un ADN tipo Z, para que sepas de su existencia, aunque nosotros solemos estudiar siempre el ADN tipo B. Bueno, pues cuando tú veas esta hélice dextrógira, has de saber que estamos hablando de la estructura secundaria, porque estamos hablando de un plegamiento del ADN, o sea, una disposición espacial, plegamiento local de la cadena. Pero también el ADN, si aquí ves la estructura, esta sería la estructura secundaria, ¿la ves? Esta doble hélice, pero también esta estructura secundaria se puede plegar. Aquí ves las histonas, entonces el ADN, esta doble hélice, se pliega a su vez sobre las histonas y va formando plegamientos cada vez más compactos hasta formar un cromosoma. Bueno, pues esta sería la estructura terciaria, cuando yo tengo una cadena de ADN plegada sobre sí misma a distintos niveles de condensación, o de empaquetamiento o de enrollamiento, pues esto es la estructura terciaria del ADN. Por ejemplo, la cromatina. La cromatina o el cromosoma sería estructura terciaria del ADN, porque es la cadena, la doble hélice, que es estructura secundaria, plegada sobre histonas y sobre sí misma. Esto es estructura terciaria, porque es un plegamiento mayor que el de la estructura secundaria. Aquí tienes un dibujo
Esta sería la estructura del sonido y aquí se ve como estas bolitas son las histonas y el ADN está pegado sobre sí mismo. Y aquí se ve, esto es una fibra de cromatina vista al microscopio electrónico y aquí se ve como pues está plegado sobre sí mismo, hace como una fibra más gruesa porque está súper enrollado. Esto es estructura terciaria. Del ADN podemos hablar también de los tipos de ADN. Quizás el más conocido es el ADN bicatenario, pero también has de saber que hay ADNs monocatenarios. Hay ADNs que solo tienen una cadena. Esto suele aparecer, por ejemplo, en algunos virus, como por ejemplo los circovirus, que tienen ADN monocatenario. También el ADN puede ser lineal o circular. Normalmente nosotros estudiamos en los cromosomas de eucariotas, pues el ADN es lineal, tiene un principio y un fin, ¿no? El cromosoma. Pero, por ejemplo, en los plásmidos, pues son moléculas de ADN circular o, por ejemplo, el ADN mitocondrial o de los cloroplastos, pues también tiene moléculas de ADN circular. Y ahora pasamos a hablar ya del ARN, que es el otro ácido nucleico, que sabrás, como te muestro aquí en este dibujo, que la función del ARN es llevar la información del ADN para formar proteínas, lo que se llama el proceso de transcripción y traducción. ¿De acuerdo? El ADN se transcribe en una molécula de ARN y este ARN junto con otros es el que fabrica las proteínas. Bueno, pues vamos a estudiar ahora esta molécula de aquí que se llama el ARN. Vamos a empezar diciendo las diferencias que tiene con el ADN y principalmente son tres. Una, fíjate, lo primero, esto es un nucleótido, ¿te acuerdas? Base nitrogenada, azúcar, grupo fosfato. Bueno, pues si comparamos los nucleótidos de ADN y los de ARN, verás que todo es igual excepto el azúcar y la base. Fíjate, el grupo fosfato es el mismo. ¿Qué pasa con el azúcar? Pues que en el ADN tenemos una desoxirribosa, fíjate que aquí no hay un OH, monosacárido, que aquí tiene el grupo H, pero aquí no el grupo OH y aquí solo tiene un hidrógeno, ¿vale? No tiene el oxígeno, pues eso es un desoxiazúcar. Esa es la primera diferencia. La segunda tiene que ver con las bases. La otra diferencia es respecto a las bases. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el ADN vamos a tener timina, sin embargo, en el ARN vamos a tener uracilo, no existe la timina. Y la tercera diferencia es que las cadenas de polinucleótidos, si te fijas, en el ADN es doble, como habíamos dicho, mientras que en el ARN es una cadena sencilla, una cadena única. Si hablamos ahora de las estructuras o de la estructura del ARN, también podemos hablar de estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es la estructura primaria? Pues, como igual que hablábamos en la estructura primaria del ADN, es la secuencia de nucleótidos. En este caso, normalmente solo es monocatenario, pues aquí tendríamos pues, una secuencia de nucleótidos, por ejemplo, de un ARN mensajero. La estructura secundaria. Pues la estructura secundaria aparece en el ARN mensajero, en unas zonas, en el ARN, por ejemplo, es un ARN transferente también, y se debe a, fíjate aquí, a pequeños plegamientos o bucles, también llamados, que se producen por atracción de algunos nucleótidos. Entonces se forma este pequeño plegamiento, ¿vale? O y entonces eso se llama estructura secundaria. Aparece en el ARN mensajero y transferente. ¿Y qué es la estructura terciaria? Pues la estructura terciaria, aquí tienes una molécula de ARN transferente en el espacio, es la estructura tridimensional que adquiere esta molécula en el espacio debido a plegamientos, ¿vale? Debido a enlaces de hidrógeno intramoleculares que se producen entre los nucleótidos. Entonces ves que esta molécula se repliega y adquiere una estructura tridimensional que se llama estructura terciaria. Y aquí por último te dejo una diapositiva en la que pues explica un poco las características de los principales tipos de ARN, aunque hay más. Estos son los principales: el mensajero, el de transferencia y el de ribosomas o el ribosomal.